La imagen popular de la civilización maya es la de un pueblo que simplemente desapareció, dejando atrás templos gigantes devorados por la selva. Esta idea romántica de una desaparición mágica ha fascinado al mundo durante siglos, pero es profundamente inexacta. Los mayas no desaparecieron. Sus descendientes viven hoy en día, lo que colapsó dramáticamente en el corazón de las tierras bajas del sur alrededor de los siglos VIII y IX después de Cristo. Fue el espectacular andamiaje de su civilización en sus grandes ciudades, sus monumentos de piedra, su intrincado sistema de escritura y la autoridad de sus reyes divinos. Este colapso fue rápido, total y, durante mucho tiempo, inexplicable. Este documental viaja a los sitios abandonados de Taikol Calakmul y Copán para desenterrar la verdad, utilizando la ciencia moderna para desmentir el mito y revelar la tormenta perfecta de factores que condenaron a una de las culturas más brillantes de la humanidad. El periodo clásico maya 250 después de Cristo, 900 después de Cristo fue una era de esplendor inigualable, mientras Europa se hundía. En la Alta Edad Media, los mayas construían ciudades planificadas, desarrollaban un sistema de escritura jeroglífica avanzado y dominaban la astronomía con una precisión asombrosa. Sus reyes, conocidos como Kujal-Layó, señores sagrados, eran figuras divinas que actuaban como intermediarios entre los cielos y la tierra. Estas élites vivían del control del maíz, el centro de su dieta y su religión, y se dedicaban a construir templos piramidales, cada vez más altos, y a inscribir sus historias de guerra y linaje en estelas de piedra. El crecimiento de las ciudades, como Taikol y Calakmul, fue explosivo. Algunas estimaciones sugieren poblaciones de decenas de miles de personas sostenidas por una red compleja de agricultura intensiva y comercio. Sin embargo, en este mismo auge residía la semilla de su propia destrucción. El rápido crecimiento demográfico puso una presión insostenible sobre la frágil ecología de las tierras bajas. La necesidad de alimentar a una población creciente llevó a la tala masiva de la selva para crear campos de cultivo y para obtener la madera necesaria para la cocción de la cal utilizada en sus elaborados estucos y en la construcción de sus pirámides. Esta deforestación masiva alteró el microclima regional, contribuyendo a la erosión del suelo y disminuyendo la capacidad de la tierra para retener el agua vital. Las élites, absortas en la competencia y la autoglorificación, parecían incapaces o no dispuestas a reconocer las crecientes grietas en el sistema ecológico. A partir del siglo VIII, la competencia entre las principales ciudades-estado mayas se transformó de escaramuzas rituales a una guerra total por el control territorial y los recursos menguantes. Ciudades como Taiko y Calakmul, las superpotencias mayas, entraron en un ciclo vicioso de conflicto que drenó recursos humanos y materiales. Las inscripciones jeroglíficas de la época dejan de centrarse en las ceremonias religiosas y se llenan de narrativas de captura, humillación de reyes rivales y la quema de templos. Esta militarización desestabilizó las rutas comerciales y destruyó la infraestructura agrícola crucial. Esta violencia, sin embargo, solo fue un síntoma de una crisis más profunda, la crisis de autoridad religiosa. Los reyes mayas basaban su poder en la promesa de mediar con los dioses del maíz y la lluvia para garantizar la prosperidad. A medida que las guerras se intensificaban y el clima comenzaba a volverse errático, la gente común perdía la fe en la capacidad de sus líderes divinos. ¿Por qué los dioses habían abandonado el reino? La construcción de nuevos templos y la talla de estelas, actos destinados a reafirmar la divinidad del rey, de repente, parecían vacíos e inútiles. Las ciudades fortificadas y el repentino cese de la construcción monumental son la evidencia arqueológica de que el contrato social entre la élite y el pueblo se había roto, presagiando el éxodo. Durante mucho tiempo, los arqueólogos debatieron si la guerra o la ecología fueron las principales culpables. Hoy, la paleoclimatología, el estudio de climas antiguos, ha proporcionado la pieza de evidencia más contundente, apuntando a un factor ambiental catastrófico en la sequía. Científicos han analizado núcleos de sedimento del fondo de lagos en la península de Yucatán, como el lago Chichancanab y el lago Petén Itzá, a los isótopos de oxígeno en las capas de sedimento actúan como un registro anual de la precipitación. Los resultados son claros e irrefutables en las tierras bajas. Mayas fueron golpeadas por una serie de sequías extremas durante el periodo clásico terminal. La crisis no fue una simple escasez de agua,
sino una triple sequía concentrada en los años 810 después de Cristo, 860 después de Cristo y 910 después de Cristo. Lo crucial no es solo la falta de lluvia, sino el momento. Las sequías coincidieron de manera directa y devastadora con el cese de las inscripciones de las estelas y el abandono de las grandes ciudades, con la deforestación previa, ya habiendo dañado la capacidad de la tierra para retener humedad. Incluso una sequía moderada tuvo un impacto amplificado, llevando a la hambruna generalizada y la incapacidad de sostener a las grandes poblaciones urbanas. El fracaso de la agricultura y la hambruna fueron la sentencia de muerte para el sistema centralizado maya. Con la hambruna, la guerra y el colapso de la fe en la realeza, la gente común ya no tenía razón para permanecer en las gigantescas ciudades del sur. El colapso no fue una aniquilación, sino una desurbanización masiva. La población regresó a asentamientos más pequeños y dispersos, volviendo a formas de agricultura de subsistencia menos intensivas y más sostenibles en el nuevo clima. Las élites, que dependían de los tributos para mantener su poder y sus rituales, perdieron su base de sustento y huyeron o fueron derrocadas, mientras las grandes ciudades como Taikol y Palenque quedaban en silencio. La civilización maya resurgió en las tierras bajas del norte de la península de Yucatán, en ciudades como Chichén Itzá y Uxmalán. Sin embargo, este periodo posclásico era diferente. El sistema político se descentralizó. La influencia militar, posiblemente de los toltecas, era más evidente, y las ciudades eran más pragmáticas y menos centradas en el poder absoluto de un único rey divino. Los mayas sobrevivieron, adaptándose a la nueva realidad. La selva simplemente se cobró sus templos y palacios, enterrando un experimento social y ecológico fallido. La verdadera caída de los mayas no es una historia de misterio, sino una advertencia histórica de las consecuencias de la interacción compleja entre el medio ambiente, la política y la fe. No fue un solo factor, sino la convergencia fatal de la sobrepoblación, la deforestación masiva, una guerra política implacable y, finalmente, una serie de sequías catastróficas. La civilización maya se ahogó en su propio éxito, incapaz de adaptar su estructura rígida de reyes divinos a un mundo que cambiaba rápidamente. Hoy, mientras los descendientes mayas continúan su vida y cultura, las ruinas que dejaron son un recordatorio permanente de la fragilidad de las grandes civilizaciones y de la necesidad de escuchar el sutil pero implacable lenguaje del medio ambiente.